Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a abrir una plenaria en cuanto a lo que son las grandes políticas de droga y los retos que todo esto tiene para todos nosotros. Retomamos el tema de ayer, pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es un análisis a partir de distintos enfoques. Yo creo que se habrán dado cuenta que estamos ante una reunión un panel un tanto multidisciplinar. Voy a abrir con un balance internacional sobre las experiencias de regulación. Luego pasaré la palabra a Sophie Massin, que es economista. Luego pasaremos la palabra a Javier Sagrado, que es jurista y que nos va a presentar las actividades que está realizando desde su laboratorio de innovación social. Escucharemos a continuación al señor Liu, que es médico, adictólogo y que hablará de reducción de riesgos ligados a la legalización del cannabis, la coca y luego tendremos un enfoque cruzado, un enfoque a dos voces entre Perrine Roux, que es investigadora, y el señor Falou, que nos viene de la Universidad de Montreal y que bueno, que ya ha superado el desfase horario y que nos va a hablar de la educación y los usos no problemáticos de drogas. Así que sin más, y para no empezar con retraso, además nos interesaría abrir un debate al final, así que sin más, bueno, dejo mi micro y bueno, voy a presentarles un balance internacional de las distintas experiencias de regulación en cuanto al uso del cannabis. Hay que saber que una parte está fundamentado en una investigación empírica realizada con l'UQAM, la Universidad de Quebec de Montreal, la de París, y que pretende hacer un balance para saber hasta qué punto la normativa se aplicaba en distintos países. Se trataba de hacer un enfoque comparativo y de ver los tres estados de la costa oeste en Estados Unidos que funcionan de manera muy diferenciada, la realidad en Canadá que también obedece a modelos muy diferentes. Hay un modelo híbrido con operadores públicos y privados que están en la distribución. Colombia Británica, Quebec con un monopolio y Ontario con un modelo bastante más liberal. Así que bueno, todos estos resultados los encontrarán en los números de la revista Tendencias. Voy a hablarles voy a mostrarles las disparidades en cuanto a las condiciones de puesta en marcha de estas normativas. Iré rápido, pero bueno, creo que marcaré unas pistas. Luego los primeros efectos observables tras una década de la legalización del cannabis y luego conclusión en cuanto a las lecciones aprendidas con relación a los modelos de regulación o de normativas que encontramos en algunos países europeos. Para los que estuvieron ayer, retomo la cronología. Tenemos la mitad de los estados americanos han legalizado el uso recreativo del cannabis, dos países en el continente americano que también lo hicieron en Uruguay en el 2013 y luego Canadá. Y dentro de la Unión Europea hay iniciativas que es en Malta, Luxemburgo, Alemania desde hace donde desde algunos años hay una distribución controlada de cannabis. Si queremos controlar o comparar más bien estos distintos regímenes normativos en cuanto al uso del cannabis, vemos que hay tres grandes modelos. El de lo que podríamos hablar de mercado comercial abierto a los operadores privados con una reglamentación que no es muy severa y es lo que encontramos en la mayor parte de los estados americanos, aunque hay cambios y variaciones y con una vigilancia de salud pública como es el caso de Washington, que contrasta mucho con otros modelos como son los que encontramos en Colorado. Canadá también está pasando por operadores privados, pero que sigue siendo un modelo menos liberal que lo que encontramos en Estados Unidos, porque se hizo una reforma federal y ahí tenemos una autoridad de salud de Canadá que interviene como controladora, como reguladora
de las normas sanitarias existentes y en cuanto a los ejemplos europeos, tenemos algunos ensayos pilotos de Suiza que siguen el modelo comercial. Es el caso de Zúrich. Y luego tenemos otro modelo, que es un modelo no lucrativo con una distribución normalizada, controlada. Esto se fundamenta en una reglamentación estricta por parte del Estado y en un monopolio que es multidisciplinar y que no solamente se está siendo gestionado por salud pública, sino que también pretende un desarrollo económico. Y es lo que encontramos en Uruguay y en Quebec. Y en Europa, el ensayo de Lausana, que se fundamenta en estos ensayos prudentes que tenemos en Uruguay y en Quebec. Y luego el autoaprovisionamiento y que es lo que encontramos casi en la mayor parte de los países europeos. Se inspiran en norteamericanos y se inspiran en el modelo de Uruguay. Y ahí nos encontramos con un modelo que está autorizando la autoproducción, que hagamos cultivos, una serie de y asociaciones de consumidores. Las promesas de reformas de legalización tenían varios puntos compartidos. Por un lado, se trataba de acabar con el mercado negro y debilitar las redes delictivas, proteger a los menores y, sobre todo, reducir los riesgos derivados del consumo en el caso de los adultos, puesto que cuando hablamos de legalización estamos hablando de adultos. Había un eslogan y el eslogan era regular el cannabis, pero con modalidades de control que cambiaban mucho de un estado a otro. Si vemos las acciones y los instrumentos vemos que son instrumentos relativamente clásicos con una serie de restricciones, tanto para los consumidores como para el mercado. Por parte de los consumidores van a implantar un criterio de edad para poder acceder al mercado legal, que puede ser 18, 19 y hasta 21 años. Es el caso de Quebec, que estamos hablando de mayoría de edad. También va a haber una condición de residencia, cantidades limitadas que sean tanto para el autocultivo como para la posesión, cambios en cuanto a lo que podamos tener a domicilio o podamos consumir a nivel público, modas de acceso, sobre todo, bueno, en cuanto a la compra, es decir, se puede ir a una farmacia, se puede ir a una tienda, podemos hablar de autocultivo o de los clubes sociales. En cuanto a las restricciones, esto en cuanto a los consumidores, si nos referimos a los operadores, son restricciones que están más ligadas a una autorización profesional para comerciar con este tipo de productos. Luego, en el estado de Washington, por ejemplo, no hay una integración vertical. Un mismo operador privado no puede producir cannabis, transformar, hacer productos alimentarios, magdalenas o concentrados y venderlos. Son operadores diferentes los que tienen que intervenir, mientras que en el resto de los estados americanos nos encontramos con la posibilidad de esta integración vertical. Hay restricciones en cuanto al marketing, información sobre los productos y luego la fiscalidad, que permite controlar el precio y que se aplica tanto a los consumidores como a los operadores del mercado, porque se trata de mantener un precio lo suficientemente bajo para poder entrar en competición con el mercado ilícito y que no y que mantenga el consumo o que respete el consumo. Cuando vemos los regímenes fiscales, vemos que hay variaciones importantes, sobre todo a escala de Estados Unidos. Si nos centramos en los tres estados de la costa oeste, vemos que el nivel de fiscalidad puede ir de 0 a 20. Si vemos el perfil de las autoridades de gestión, es interesante, puesto que este perfil va a determinar los niveles más o menos altos de intervención. En Canadá tenemos una autoridad federal que se encarga de controlar la producción y que se encarga de todo lo que son normativas sanitarias, mientras que en Estados Unidos son modelos de gobernanza muy diferentes y sin ningún tipo de apoyo federal. Habida cuenta del cannabis, está prohibida su venta y su producción a escala federal.
porque Estados Unidos siguen dentro de lo que son los convenios internacionales y de lo que son los cuadros de clasificación como estupefacientes. En función del Estado va a ser el Departamento de Hacienda con objetivos esencialmente económicos o por el Departamento de la Salud o también puede estar sujetos a una agencia de regulación ad hoc, cuando no es una agencia reguladora que ya se encarga del alcohol. Todo esto cambia en función del Estado en Estados Unidos. En el caso de Uruguay, han generado una autoridad específica para el ámbito del cannabis. Si vemos el perímetro de la oferta, vemos las diferencias. En Estados Unidos nos encontramos con una oferta muy amplia y tiene como una tienda en Portland, en Oregón. Y ahí nos encontramos con todo tipo de productos derivados del cannabis. Nos encontramos líquidos, nos encontramos accesorios, vaporizadores, además con mucho marketing. Y luego la tendencia del mercado alimentario es el de desarrollar los concentrados, que pueden ir hasta un 90% de concentración de THC. Estamos hablando de una oferta amplia que ha surgido de este espíritu empresarial y que surge después de la reforma. En Canadá se trataba de autorizar, pero no promover. Así que, bueno, es cierto que en ocasiones es difícil mantener esta línea y aquí lo que tenemos es una tienda, el ejemplo de una tienda con productos que, bueno, que se parecen un poco a nuestras cajetillas de cigarrillos, con información, con avisos sanitarios, información sobre las condiciones de producción y una transparencia y un objetivo de visibilidad para los consumidores. Y finalmente la realidad en Uruguay. La idea de contar con una regulación responsable es el término que utilizaron en la reforma y que se plasma por una venta en farmacia de productos que no son excesivamente sexys. Así que, bueno, parece que no han insistido en el marketing, puesto que su objetivo no era, su objetivo no era económico. Eh, Aquí tenemos la variedad de productos que podemos encontrar en Estados Unidos y que, bueno, no se adaptan a la idea que nosotros tenemos, concentrados, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos y que tienen una concentración muy alta de THC y otras maneras de consumir y que ahora mismo están siendo comercializados por la industria, realizados por las industrias. Tenemos vaporizadores, bolígrafos de cera a precios cada vez más bajos. Así que bueno, lo decía en cuanto a Canadá, ven ustedes la diferencia de este aspecto, de estos paquetes. No hay ningún marketing, hay información concreta. Aquí lo que tenemos son paquetes de cannabis, nunca lo encontramos al por mayor, o sea, al por mayor o nunca lo encontramos sin acondicionar, cosa que sí que lo encontramos en Estados Unidos. La legalización en Uruguay, las variedades que se proponían en la farmacia eh, se veían... eh, se veían controladas en cuanto al contenido de THC. Así que era un 2% de THC, 9%, 15% y ahora han llegado hasta un 15%. ¿Y por qué? Porque en los comienzos, cuando empezó la reforma, los consumidores más regulares no se encontraban con estas dosis bajas, así que seguían comprando en el mercado, en el mercado negro. Así que han tenido que aumentar la variedad, han tenido que aumentar las cantidades. Bueno, empezamos con los alfas, betas, gamas y ahora estamos en epsilon. En cuanto a las consecuencias y lo que tiene como la incidencia que puede tener sobre el consumo y vemos un poco el indicador, es el indicador de difusión. Si vemos el consumo de los adultos a partir de 25 años, es el punto que aparece en la figura, ya tanto en Oregón,
o en estado de Washington o en California, a partir del momento en que las ventas se legalizaron, hubo un aumento bastante importante del consumo en el caso de adultos. Sin embargo, también tenemos que decir que en el caso de los menores, allí donde había un descenso en el consumo, la legalización no influyó en esta tendencia a la disminución. Esto quiere decir que la legalización no ha afectado a los menores. Otro fenómeno que encontramos en Estados Unidos, lo encontramos en lo que son la estructura de ventas, es este crecimiento en los concentrados, que es lo que aparece en azul claro. Al cabo de los 2 años, que tanto en Oregón como en el estado de Washington nos encontramos con que un cuarto de las ventas se centran en productos concentrados, valga la redundancia. Para terminar con los resultados emblemáticos, nos encontramos con un control de la oferta que es de geometría variable, es decir, que hay muchísimas personas que lo que hacen es evitar la normativa, y esto lo encontramos en Estados Unidos y también en Canadá. En algunas provincias son prohibiciones que son relativamente exigentes, altas, pero que sí que se respetan. Nos encontramos con efectos contrastados sobre el consumo según la edad. No hay un aumento en el caso de los menores de edad. Sí que nos encontramos con un aumento en el caso de los mayores de edad, pero que hay una reconversión de los consumidores. Y luego, en cuanto a la dinámica de conversión en la compra legal, sí que hay un ritmo, hay un ritmo de paso, de salto hacia el mercado legal, y un ritmo relativamente amplio en función de la normativa. Eso ha sido muy lento en Uruguay y ha sido mucho más rápido en algunos estados americanos o provincias de Canadá. Y luego incertidumbres en materia de salud pública. Lo vemos cuando preguntamos o cuando interrogamos a los agentes de la salud pública. Tenemos ahí el temor de que la legalización renormalice su uso en el espacio público, cuando sí que habíamos conseguido una reducción en el consumo de alcohol, perdón, de tabaco, y hay ese temor de que esta legalización legitime el fumar. También tenemos hay muchos indicadores que nos llevan a tener mucho cuidado, que por el momento no son factores de alerta inmediato, pero que sí que nos llevan a tener cierto cuidado en el futuro. En cuanto a efectos económicos, vemos que hay un mayor acceso al producto, es evidente, pero que se acompaña de un descenso generalizado de los precios, tanto en el mercado legal como en el mercado ilícito, que evidentemente se alinea en los precios. Es verdad que los precios se reducen en aquellos espacios donde ha habido legalización. Hay una evolución mucho más reciente en el mercado, progresivo en el mercado negro, y son mercados que se están consolidando, que en Estados Unidos se están industrializando y se están concentrando, pero con la idea de buscar un punto de equilibrio y de contrarrestar una estagnación que se está dando en el mercado. Y es algo que surgió después del COVID. A partir del año 2021 hay una reducción, parece como que están alcanzando un efecto meseta, y tal vez puede venir de una superproducción de cannabis que se produce en California y que alimenta el mercado negro. Y esto explicaría el aumento de la violencia en el ámbito del narcotráfico en Estados Unidos. Y es algo un tanto paradójico, ya que contribuye a un boom, un aumento de la criminalidad asociada a la droga, y que tiene que ver con que encontramos en el caso de los opioides, de cocaína, y que en otro tipo de consumos, pero que está ahí, de sustancias, pero que está ahí. En cuanto a los retos para las políticas públicas, el tema del ajuste de las políticas reguladoras para poder equilibrar la oferta y la demanda tiene los efectos medioambientales, son ligados al cultivo industrializado del cannabis en términos de consumo de agua, uso de pesticidas, puesto que evidentemente esto no ha sido regulado por la normativa, contaminación de aire, de agua. Y finalmente el tercer tipo de oferta son los efectos sobre la oferta mundial. En las incautaciones realizadas en Europa nos encontramos con cannabis producido en Canadá, que ha sido
introducido para fines de venta, para usos médicos en Tailandia, y es lo que nos encontramos en las incautaciones realizadas en Europa. Y para terminar, un punto en cuanto a las dificultades específicas de la regulación con relación al tabaco o al alcohol, ya que estos modelos se inspiraban en lo que eran los modelos del tabaco o del alcohol. Es mucho más complicado con el cannabis, puesto que las motivaciones de uso son mucho más amplias que lo que teníamos con el tabaco, que era muy monolítico. Las formas de consumo también son muy diferentes. Los dosis, los modos de consumo y la biodisponibilidad del producto también cambia. También tenemos lo que son los umbrales psicométricos. Un usuario regular de cannabis, bueno, si conduce, va a dar positivo a THC, con lo cual los efectos son más difíciles de estimar en lo que es una conducción bajo influencia de estupefacientes. Y luego hay que saber que los mecanismos de acción bastante más complejos que en el caso del alcohol o del tabaco. Y para concluir, nos faltan conocimientos, tenemos un déficit de conocimientos sobre los cannabinoides. Así que bueno, es una investigación que en un futuro podrá darnos más, da información sobre estas políticas de regulación. Así que sin más voy a pasarle la palabra a Sufi. Estoy encantada de participar en esta sesión. Soy economista y me intereso de estos temas del mercado concretamente. Y le voy a presentar, por tanto, tres proyectos en curso y que se interesan específicamente a la oferta del mercado. Son productos, por lo tanto, financiados por las ciudades y por Mildeca, perdón, y que tiene parte de la oferta, porque tiene tendencia a estar un poco subinvestigada del mundo de los mercados. Tres proyectos, por tanto, que están a niveles de desarrollo variado. Stubmarket está más o menos en 2023. Voy a hablar sobre todo de primer, ahí donde tengo resultado que presentar y algunos elementos igualmente de método respecto a los otros dos. Bien, el proyecto, el primero, Stubmarket, el título completo, Estimación en volumen y valor de los mercados de la droga ilícita en Francia en 2023 y la evolución desde 2010. Ya lo comenté un poquito, se refiere, ya hablé ayer, pero voy a dar elemento complementario. Es un proyecto que he realizado con Christian, que es y va a haber una nota OFDT en algunos tiempos. Por lo tanto, la pequeña dificultad aquí para mí es que hay un embargo un poco por la MDK que está retrasando la difusión de los resultados. Voy a enseñarles cosas dando algunos datos, pero he dulcerado un poco elementos para no divulgar los resultados antes de que fueran publicados. Pequeño elemento de cómo es un poco la significación de este método. Para ver el alcance del mercado por la demanda, hay una ecuación un poco pesada, pero hay muchos elementos, pero finalmente que son bastante simples para explicar. Lo que queremos estimar en la parte de izquierda son los gastos de los usuarios, porque la dimensión del mercado es cuánto los franceses en total gastan. Entonces vamos a combinar dos elementos, precio efectivamente minorista de la sustancia y por la cantidad de consumida por el conjunto de los franceses. Y para estimar estas cantidades nos apoyamos sobre datos de prevalencia que obtenemos por encuesta de población general, intentando de ser un poco más fino para distinguir por sexo y por edad el tipo de consumidores, si son consumidores diarios, muy frecuentes o poco frecuentes. Una vez que tenemos esa prevalencia, la multiplicamos o lo mandamos a la población por tener muchos usuarios comparándolo con la población de Francia y luego vemos el número de la cantidad de consumida y la cantidad por toma y y las veces que han tomado durante el día y luego el modo de obtención también y la intensidad media de consumo para tener un volumen de negocio. Algunos resultados, por lo tanto, una precisión también.
Todos los elementos que acabo de indicar indican que necesitamos muchos datos para cada pequeño elemento de la ecuación. Y hay que ir a buscarlo precisamente. A veces están disponibles, pero a veces no lo están ni para Francia o para alguna categoría de consumidor concreto, por lo cuanto tenemos que hacer unas aproximaciones. Los resultados, por lo tanto, hay que considerarlo con estos límites. En la publicación hablamos de horquilla y lo que recomendamos también considerarla como para poder compararla en el tiempo, pero no de forma absoluta. Voy a dar dos ejemplos de aproximación que tenemos que hacer. Por ejemplo, tuvimos una parte de la ecuación que venía a decir qué cantidad se consume en cada toma para el crack si tenemos mucha dificultad porque hay muy poco estudio sobre ello. Y nos hemos visto obligados de ir a un informe publicado en 1999, encuesta de 98 y 97, y creo que no fue en Francia, pero hemos hecho como hemos podido para rellenar un poco, digamos, estas ausencias. Por lo tanto, un poco de bricolaje a veces. Otro ejemplo de lo que hemos tenido que hacer para la heroína. Pues tenemos que tener en cuenta que algunos usuarios y consumidores están bajo tratamiento de sustitución y no tenemos ya una información muy precisa sobre diferentes categorías de consumidores y qué es lo que toman cada cual, lo cual nos obliga a construir unas tablas bastante considerables, tomando diferentes escenarios y haciendo estimaciones elevado, medio o baja. Y voy a los resultados, si me lo permiten. Voy a ver propiamente por la estimación de volúmenes. Aquí aparece solamente la cantidad estimada. Aquí no he puesto cifras una vez más por las razones que yo acabo de deciros, pero le doy de forma oral. Para el cannabis, para 2023, que es la violeta, corresponde a 400 toneladas. Lo he dicho, pero no lo he dicho. Y lo que observamos es que hay aumentos para todos los productos a lo largo del tiempo, 2017-2023, y que el cannabis sigue siendo en volumen al menos el mercado más importante. Pequeña precisión, Ectasis MDMA son millones, no se puede comparar con las otras sustancias en el gráfico, pero tenemos el mismo aumento constante. Pequeño ejercicio también que me parece interesante, pero con muchos límites, es comparar los volúmenes consumidos con las incautaciones para ver la eficacia del trabajo de la aduana y la policía. Christian lo hizo y lo he puesto el resultado en gráfico. El resultado que podemos sacar es que estamos, digamos, había una cifra de volumen que se decía que podíamos incautar por lo menos 10%, pues parece que no. La policía consigue mejores resultados y estamos en torno al 30% para el cannabis y más para la cocaína, con un pico para 2017. No sé exactamente cómo explicarlo, pero con una precisión importante, y es que los porcentajes que aparecen aquí podían teóricamente ser superior a 100%, porque no es solamente por la droga consumida por los franceses, sino incautaciones sobre incautaciones de consumo de franceses, pero hay una parte de estas cantidades que transitan por Francia y que luego se distribuyen por Europa, por lo cual lo podríamos hacer efectivamente con nuestros cálculos tasa superior a 100% por ello. Una segunda observación importante es que finalmente tenemos una actividad de policía más eficaz de lo que pensábamos y sin embargo, esta importante incautaciones no basta para hacer bajar los precios. No hay impacto en los mercados y no hace reducir el consumo o no contribuye a ello. Otra ilustración de lo que he dicho sobre los precios, pues aquí tenemos precios divulgados por la OFASTE y recogido por la OFDT. Se puede observar que cuánto los precios, digamos, pagan
O sea, se pagan para conseguir 1 grama a euro. Hay un pequeño aumento en los cannabis, sino que para lo demás son muy estables, salvo una pequeña bajada para la heroína. Y con la cocaína, pues vemos que en 2023 está bajando muchísimo el precio. Esto son lo que se llama precio bruto, pero hay que corregir dos cosas. Por una parte, la inflación entre 2010 y 2023, 1 euro no tiene el mismo valor, hay que corregirlo. Y si se corrige, incluso para el cannabis tenemos precios estables y para las demás sustancias, precios que van a la baja. Y luego hay que hacer las variaciones de la calidad. La calidad del producto tiene tendencia a subir en la cocaína y en el cannabis y por lo tanto reducen el precio para las demás sustancias. La conclusión son que las drogas son cada vez más baratas a pesar de la acción de la fuerza del orden y su eficacia bajan los precios. Bien, combino ahora una estimación de volumen con precio y tenemos el ajuste de los volúmenes de negocio para los 3 años. No he puesto de nuevo la escala, la cocaína, estamos en torno a 3.000 millones para 2023 y para el cannabis 2,7. Por lo tanto, el gran resultado y la novedad es que la cocaína se convierte en el primer mercado en valor cuando antes no lo era el cannabis y ha cambiado desde la última estimación. Y para concluir este estudio, tenemos una demanda global muy dinámica. El cannabis lidera ampliamente en volúmenes, con un fuerte crecimiento en valor del mercado de los psicoestimulantes, lo que es coherente con los demás estudios en términos de consumo y de prevalencia. Y lo hemos visto para la cocaína muy claro, éxtasis MDMA también sube y las anfetaminas. Le doy otros elementos rápidos sobre los otros dos proyectos que ilustrar un poquito problemática importante hoy en día. Un proyecto que lleva sobre la penuria o escasez de la heroína en Francia y que llevo con un postdoctorante, David Fortin, de la Universidad de Lille. Pensamos poder terminar este estudio de aquí a 2026. Andamos por la mitad. El contexto es la prohibición de la producción de la cultura de opio por parte de los talibanes. Esta prohibición se decretó en 2022 y dio lugar a una escasez de esta sustancia. Y lo que queremos nosotros estudiar es cómo esto impacta los mercados franceses desde el punto de vista del tipo de productos consumidos, del precio y de la calidad. Utilizamos dos métodos para ello. Vamos a poner en marcha una encuesta ante los usuarios, precisamente para que nos expliquen qué tipo de producto consumen, el modo de abastecimiento, cuál es su modo de consumo, si ven efectos adversos observados y si esto ha evolucionado y su modo de consumo ha evolucionado en los últimos años. Y tenemos dos medios de difusión, una versión en línea difundida a través de asociaciones y foros de consumidores y una versión de papel que vamos a divulgar a través de los CARUD. Y lanzamos una llamada a la participación porque acabamos de obtener precisamente el acuerdo del comité de ético y se va a lanzar esta encuesta muy rápidamente. Y la segunda parte es el análisis sobre Dark Web y vamos a ver en plataformas de venta de productos, vamos a ver y visitar Archetype y Abacus, pero han tenido que cerrar en 2025, julio de 2025, estamos buscando alternativa y hay una recogida de datos sobre la cantidad de máxima que se puede comprar en esta plataforma y hacer análisis estadística para ver una foto de lo que se vende en línea en Internet. Y termino con el último proyecto, el Preset, que tiene un título completo, Drogas sintéticas ilegales en Europa y América Latina, regulación de los precursores químicos y dinámica del mercado en línea. Esto lo está desarrollando Matías Dewey
por origen Argentina. Esto tiene, por lo tanto, sobre los mercados que vamos a estudiar. Y Álvaro Pastor de la Universidad de St. de Suiza. Hemos obtenido una subvención, pero aún no lo hemos podido empezar. Pero habría que decir que la producción de sustancia ilícita sintética exige grandes cantidades de productos químicos en diferentes etapas del proceso de producción. Y esto plantea un problema del control de estos flujos, sobre todo porque son productos que tienen usos legales, hay que hacer la distinción del objetivo, hay una rápida evolución de los productos y las legislaciones, y también no existe un sistema mundial uniforme de control de los precursores químicos. Cada estado tiene su propia normativa y esto pues crea problema en cuanto y ahí las redes criminales van a aprovechar para poder, digamos, desviar estos productos según los países. El objetivo es de estudiar todo esto, de vigilar el uso de los precursores clasificados, ¿no? Y cuál es la propagación de la droga sintética en los mercados de línea y con dos regiones geográficos específicos, Francia y América Latina. Y aquí combinamos dos métodos. Una que es la comparación de los marcos normativos relativos a los productos químicos en Francia y de determinado países latinoamericanos para identificar posibles lagunas que podrían ser aprovechadas por las organizaciones criminales. Y una segunda eh, punto que sería la recopilación sistemática de datos sobre el comercio en línea, Instagram, Facebook, para capturar imágenes en cuanto al anuncio de sustancias psicoactivas químicas y sintéticas, recogiendo datos como cantidad de precio, vendedores y demás. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía, para esta presentación tan rica. Por lo tanto, re- seguro que a final de año vamos a poder leer efectivamente cuáles son estos datos sobre valor y volumen en Francia. Y sigo a decir que la semana que viene en SFT tendremos datos sobre los precursores químicos en cuanto a la reglamentación en Francia y a nivel internacional y que podría ver ahí los desafíos para regular estos productos. Y paso la palabra a Javier, que se va a presentar ahora y decirnos y hablarnos un poco de ese laboratorio de innovación social. Bueno, pues voy a pasar al inglés. Llevo un tiempo hablando francés, igual me va a resultar difícil. Es un proyecto global y por eso voy a pasar a hablarles en inglés. Estamos hablando de una iniciativa que no es ni un programa, ni una plataforma, ni un plan. Lo que queremos es poner en marcha un movimiento político que marque un cambio en y que abra un camino en lo que son las reformas de las políticas y esto para poder defender mejor los derechos de las personas, de los consumidores. Bueno, vamos a elementos básicos, elementos de base con relación a esta realidad. Es verdad que ha habido progresos estos últimos años, pero bueno, es un problema. Haría falta cambiar de políticas si queremos que las cosas avancen. Pero bueno, es muy difícil de todas maneras encontrar nuevas vías, lo sabemos todos. Vamos a Yo creo que la innovación social nos abre un camino para entender cómo las distintas reglamentaciones se han ido realizando. Y no queremos entrar en competencia, sino que lo que queremos es invitar a a los decisores, a todas las partes implicadas de la creación de todas estas políticas que abran espacio más horizontales, que abran espacios más horizontales, participativos, de manera a activar
lo que algo que podríamos añadir a la ecuación y conseguir encontrar mejores soluciones. No me gusta el término soluciones, me gusta más el término respuestas complejas a las realidades complejas que tenemos en nuestros países. Evidentemente, esto requerirá o estará en contacto o recurrirá a distintas políticas. Son retos, son problemas que haría falta resolver con enfoques que no sean los tradicionales. Se trata de hacer una revisión. Es cierto que las políticas públicas han sido políticas aisladas, verticales, que han sido, bueno, varios sectores lo que han hecho ha sido aplicar sus propias recetas a estas políticas de droga. Ha habido los elementos no ha habido una participación activa en lo que son la construcción de nuevos resultados en las políticas públicas. Em, Hay distintas capas que intervienen en estas relaciones de poder. Así que y esto es importante si queremos entender los cambios sistémicos y si queremos saber cómo modificar la realidad y llegar de esta manera a mejores resultados en la aplicación y la implantación de las políticas. El movimiento se fundamenta en todos estos elementos, es decir, un enfoque participativo que incluya a la sociedad civil, a los profesionales, a las comunidades, a los agentes, etcétera. Y para ello, evidentemente, hay que dar autonomía, hay que dar liderazgo a todos los agentes locales. Es una manera de modificar nuestros procedimientos de colaboración. Estamos hablando de procedimientos que recurren a la inteligencia colectiva y que es lo que nos permite llegar a respuestas innovadoras. Se trata de analizar procesos a medio y largo plazo, procesos que requerimos para poder llegar a buen puerto y que se contextualizan en los territorios y que son los que van a generar esta innovación social. ¿Y por qué todo ello? Vivimos en un mundo lleno de riesgos y de incertidumbres. Sabemos que este cambio del que estoy hablando es un cambio que tiene que darse de forma rápida y no motivado por los distintos fracasos de las antiguas políticas o de las políticas no tan antiguas. Si comparamos los conflictos actuales con relación a las guerras y las comparamos con las guerras del pasado, etcétera, nos damos cuenta que esta realidad actual es bastante peor. Eh, y las guerras del pasado fueron más duras que la guerra actual de Gaza, perdón. Así que la comparativa era un poco al revés. Si comparamos los mercados ilícitos y las políticas de drogas y las políticas de intervención, bueno, si en realidad el mercado negro es una consecuencia de la represión, etcétera, y esto afecta a lo que son los públicos más vulnerables. Pero hay que saber que ahora mismo hay muchísimos medios para poder reformar estas políticas. Hay retos de peso, todo es excesivamente complejo, con muchísima controversia política. Creo que no les digo nada nuevo y esto a todos los niveles. Nos encontramos con agentes que están como paralizados. Esta mañana hemos hablado del miedo, de la estigmatización
Hay una ausencia de liderazgo local en numerosos países y las políticas de drogas estas políticas son analizadas, pero al final son analizadas por lo que son políticas o instituciones centrales, pero no locales. ¿Cuál es el potencial? Creemos Creemos que efectivamente esto va a generar mucho entusiasmo. La innovación social es un elemento capital y no tenemos más que, con relación a la legalización, nos va a permitir, nos abre nuevas vías para intervenciones políticas mucho más realistas y más fundamentados, que busquen más la resolución de problemas complejos. Y estos serán mucho más realistas porque el abanico de participantes se abre y hace que sean muchísimo más proactivas. Evidentemente tenemos el tema de la seguridad. En cuanto a la comprensión de la innovación, no es lo mismo innovar en Ámsterdam que en Bolivia. El contexto y las culturas no tienen que ver y el nivel o el potencial de innovación también difiere. Queremos cambiar el paradigma en la implantación y en la evaluación. Esto requiere un esfuerzo si queremos que las cosas sean más democráticas y mucho más transparentes, sobre todo en el proceso de decisión. Se trata de entender mejor y llegar a evidencias. Estoy refiriéndome a aquello que funciona y no funciona, la relación entre las partes implicadas. Estamos ante una idea, hay que canalizar toda esta política para poder atraer a agentes no tradicionales en lo que es la realización de políticas. Vemos que la realidad de los países se ha ido deteriorando y al final esta participación de todos debería de potenciar una solución mucho más adaptada a lo que todos buscamos. Hay que poner en marcha cambios institucionales. Hay que acabar con el cambiar para que nada cambie. El proceso es importante y, que evidentemente no tenemos que reducir su legitimidad o quitarle su legitimidad. Estamos hablando de legitimidad democrática en las comunidades. Evidentemente, necesitamos reformas, necesitamos un debate público abierto en cuanto a la reforma de estas políticas públicas. Lo que hemos planificado se aplica a drogas, no estamos hablando de una solución mágica, sino más bien de un procedimiento que nos permitiría generar las soluciones de forma colectiva, trabajar la inclusión de los conocimientos locales y una innovación más horizontal que vertical, trabajar la sensibilización cultural, etcétera. Generar prototipos opuestos para poderlos testar y para ver cuál de todos estos prototipos funciona de la mejor manera posible. Pero para ello tenemos que recurrir a la creatividad, a los conocimientos locales y bueno, hay que insistir en la importancia de estas políticas locales. Es donde yo estoy trabajando. Estoy hablando de un enfoque sostenible no solamente a escala internacional, sino también a escala local. Necesitamos una coherencia
con marcos o con, bueno, con el desarrollo sostenible. Tenemos planes sostenibles o planes nacionales para poder enmarcar este desarrollo, pero hace falta que las políticas de lucha contra las drogas tienen que ser planes sostenibles, tienen que ser suficientemente fuertes y además se tienen que alinear con los conceptos integrales que encontramos en todos los países, no, en concreto de América Latina. El impacto, tenemos que ver el impacto que las políticas públicas tienen y tenemos que ver intervenciones de igualdad de condiciones de acceso por sexo, seguridad, etcétera. Tal y como se dijo ya en la agenda del año 2000, del año al horizonte 2030, se pretende poner en marcha un sistema que ayude a los o que proteja a los más vulnerables y a todos aquellos que están sufriendo los efectos de la guerra generada por las drogas, comercio de drogas. El incautamiento son resultados que han generado las políticas de drogas y que en principio pretenden no cargar las tintas con los consumidores. Pero evidentemente hace falta que en el diseño, la implantación, la evaluación, tienen que estar todas estas partes implicadas e insisto en ello. El desarrollo sostenible, me planteo si realmente es suficientemente consistente. En realidad no son más que ideas que vienen a poner, a insistir sobre este nuevo concepto y que van a generar un impacto sobre las políticas públicas y que han tenido impacto en todo el mundo. Hay herramientas dentro de las comunidades de agentes que están trabajando en la resolución de conflictos y la obtención de la paz. Ahí hay herramientas, así que es importante recuperar la aceptación de puntos de vista, todo lo que aconsejan en cuanto a al diálogo activo y esto es lo que tendríamos que integrar también en nuestras políticas. En América Latina, es cierto que estas son políticas que aplicaron los grupos locales, intentaron sobrevivir sin la presencia de instituciones, funcionaron mucho tiempo sin la intervención de estas instituciones o hasta también intervinieron o cuando los efectos de las políticas públicas eran efectos adversos. Así que tenemos que basarnos en la comunidad, puesto que nos aportan muchas lecciones y muchos procedimientos que podemos analizar, sobre todo en un continente que está sufriendo tanto como lo es el caso de Europa. El desarrollo sostenible son plataformas para reforzar los movimientos. Yo vuelvo a Salamanca tras 30 años de ausencia. La universidad ha asumido este reto ha puesto en marcha, les ha interesado el proceso de investigación que vamos a tener que abrir. Así que bueno, vamos a firmar un acuerdo con la Universidad de Salamanca y es un ejercicio para generar ilusión y entusiasmo horizontal, e integrar a la comunidad internacional. Va a ser el primer laboratorio de políticas públicas en el mundo, la primera experiencia abierta que que se realizará entre la Unión Europea, los países del Caribe y América Latina. Es un plan que nos va a ocupar durante 2 años y queremos facilitar la innovación social y el desarrollo. Eh,
Vamos a hacer un lab. Estamos hablando de una plataforma territorial para la innovación social. Em, la idea es generar una capacidad de desarrollo a escala local para que sean los propios agentes locales los que marquen sus retos, la innovación y que vuelvan a asumir el control de sus prioridades. Intentamos dar una prevalencia a este tipo de países, de regiones. Hay contextos complejos de alta vulnerabilidad con oportunidades a escala regional y local. Así que son los elementos de base que requerimos, es decir, la decisión política, la caracterización de retos complejos en el campo de las drogas, definir el enfoque, la formación contar con un equipo local en torno a este laboratorio de innovación. Nos fundamentamos en la cooperación con las entidades locales y lo que buscamos es un efecto de transferencia de tecnología para que los agentes locales puedan trabajar de manera autónoma. Queremos activar estas maneras de funcionar en el mundo y queremos que los grupos locales intervengan. en, eh, en el régimen de colaboración. Hay otras que colaboren con otras organizaciones. Es un enfoque metodológico. Hemos recuperado todo lo que son las partes implicadas. Aquí es lo que tenemos. Y bueno, también estamos trabajando con el Centro de Innovación de Bilbao, el Endacari Center. Están trabajando en más de 25 países a través de los programas de las Naciones Unidas y están trabajando en temas de innovación complejos. Es un proceso en curso. Es un procedimiento fundamentado en las colectividades, en el desarrollo de la inteligencia. Han desarrollado herramientas digitales para poder gestionar toda esta información y poder visualizar y hacer que la complejidad del problema de las drogas sea más claro. Estamos hablando de un procedimiento que nos lleva a abordar toda esta complejidad de forma más rápida. Hay mucha información y se trata de poner a disposición de la comunidad todas estas informaciones de manera que se puedan adaptar a las distintas necesidades. Hay un problema ligado a la comunidad. Voy a llegar a mi conclusión. Esto es un abanico, es un procedimiento fundamentado en las personas. Este proceso se ha aplicado en Colombia, en la ciudad de Cali, en uno de los barrios más vulnerables. Es un procedimiento o un mecanismo que está en curso. Hemos generado prototipos que podríamos activar. Algunos de estos mecanismos ya han sido activados y aquí tienen en los documentos que facilita la puesta en marcha de estas herramientas.
otros apoyos. Hemos trabajado con las instituciones para que puedan incorporar la innovación social como herramienta cotidiana en las políticas públicas y esto para poder articular los programas y generando un abanico de ofertas. Tenemos espacio para este tipo de iniciativas y para la innovación social. El 25 de noviembre lanzamos el movimiento global mm, en Bello, este movimiento social en Medellín. Estamos hablando de un municipio muy conocido debido al cártel, un cártel que reclutaba a los más jóvenes en este pueblo. Había muchísima violencia generada por este cartel. Así que bueno, hemos elegido este espacio porque es una manera de lanzar un mensaje. Queremos operar un cambio en cuanto a las respuestas que las políticas públicas nos aportan. Estamos en un nivel de organización que pretende poner en contacto a los individuos, a las ONGs, a todas las partes implicadas en los procesos de droga. Lo dejaré aquí. Aquí tienen las experiencias en curso en Perú, en Colombia, en Chile. Eh, es muy interesante. Hay una guía de recomendaciones, una guía que hemos publicado este año. Les recomiendo, si les interesa por el tema y por el procedimiento, bueno, hay elementos éticos que habría que resolver, lo que el éxito, el impacto, la sostenibilidad, y son movimientos para crear evidencias y para buscar mejores soluciones. Muchísimas gracias. Buenas reflexiones, efectivamente, sobre los lugares que nos acaba de decir compañera. Y ahora vamos a escuchar reflexiones de Bertrand Lebeau, médico y que conoce muy bien la reducción de riesgos sobre el régimen internacional de prohibición. Bien, muchas gracias, caballero, de haberme dejado un poquito más de tiempo añadido, y así que a mi amiga Perrine y al señor Falú. Sí, es, vamos a hablar de prohibición, reducción de riesgo y de legalización, sobre las cuales yo quisiera hacer algunas observaciones. Lo que nos llama mucho la atención que hace 30 años, cuando la RDR, reducción de riesgo, nació, era muy prudente sobre el tema de la prohibición. El argumento según el cual no, o no se puede hacer nada debido a la ley de los años 70. Eso es lo que nos decía. Gracias que hemos podido decir y hacer algo porque la ley de 70 sigue en vigor. El objetivo en su momento era al mínimo obtener programa de intercambio de jeringuilla, tratamiento de TSO y un acceso a los cuidados para todos aquellos pacientes que sufrían con el VIH. Hay una cosa que siempre tuvimos muy claro en la mente y que hoy en día aún es más importante debido a una serie de propagandistas del gobierno, es el tema de la penalización del consumo. Ya éramos hostil porque a su vez era un obstáculo en la prevención y a los cuidados, era un obstáculo a una prevención, lo voy a decir muy rápidamente, inteligente, que se situía al igual
distancia de la apología y de la satanización, pero este argumento tenía poco peso en su momento, pero hoy en día se observaba que los consumidores no tenían elección para poder obtener sustancia, tenían que violar la ley ya que el consumo estaba prohibido. Hablo rápidamente de la experiencia suiza. Hay un libro que acaba de salir que se llama Suiza y la droga, escrito por suizos. Suiza es una pequeña experiencia, pero es el país europeo que tiene la política más inteligente o menos estúpida. Y lo que era interesante es que la ley suiza del 51 fue endurecida en el 75 como la mayoría de la legislación europea, salvo de las landas en el 66. Pero a pesar de esta ley que también no sé cómo decirlo, estúpida, para ir rápidamente, tan estúpida como la ley francesa, pues Suiza sí había adoptado la famosa teoría prevención no es represión y ayuda a la supervivencia. Y aquí hablo de esa experiencia en su momento, lo que fundamentalmente había traído la atención y espere que no he puesto mi reloj y por lo tanto no veo tampoco el tiempo pasar, dice el ponente. Eran obviamente los programas de predicción de heroína sobre los cuales no me voy a explayar, pero mostraba claramente que había que hacer con al lado fuera de la ley, pero al menos que no había que esperar. Añado un detalle muy interesante. La primera sala de consumo en Berna se abrió en 1996, digo bien. En París fue en 2016. Fue necesario, por tanto, 30 años para que esta modalidad, este tipo de herramienta pudiera pasar la frontera, porque los franceses no se dieron cuenta y es normal, no somos muy buenos en geografía, lo sabe usted, pero hay una frontera entre Suiza y Francia, estamos al lado, pero fue necesario 30 años para que eso tuviera lugar. Ahora, el problema de la droga 30 años después, pues bueno, la RDR fue bastante aceptado en Europa y después ya hablaré más de ello, de lo que se llama la prohibición progresiva. La epidemia con el VIH ya no es una amenaza. Sin embargo, la externalidades negativa de la prohibición, particularmente la corrupción y la hiperviolencia, jamás fueron tan importantes y tan presente. Esto está ligado a la saturación del mercado americano de la cocaína, porque los grupos criminales latinoamericanos no solamente han exportado la cocaína en volúmenes increíbles, pero no lo puedo explayar, también han exportado técnicas criminales que encontramos, por ejemplo, si vivimos las novelas de Whitson, como por ejemplo se lo pone a través de estos sicarios. No puedo extenderme más. Cambios, lo más importante en los últimos 30 años, obviamente es el tabaco y el alcohol considerado como drogas. Me quedan solo 5 minutos, ¿verdad? Vale, muchas gracias por tener un poquito de agua. Muy amable, dice el ponente. El tabaco y alcohol considerado como drogas, acceso de numerosas sustancias en Internet, empezando por los cannabinoides de síntesis y los catinones, la profesionalización de los puntos de venta, aumento de los golpes entre bandas, la crisis americana de los opioides y la explosión del consumo de la cocaína en Europa. Vale, esto voy a pasar muy rápidamente. Simplemente decirle algo respecto a la prohibición americana del alcohol. Se instauró muy lentamente porque el primer estado que votó una ley seca, ¿verdad? Estaban los estados secos y los otros húmedos, ¿verdad? Era 1855. Y finalmente, la ley seca dura 15 años. Se debate aún sus efectos. El número de personas que murieron por alcoholismo crónico es importante y los hospitales en parte se vaciaron de estos pacientes, pero fueron reemplazados
por muertes ligado a un alcoholes, digamos, de calidad dudosa y las drogas llegaron y se van a poder desarrollar en otros campos como la heroína. Hay otro elemento que jugó un papel, fue el elemento financiero. Siempre hay que tenerlo en cuenta, es que después de la crisis de 1929 el Estado norteamericano necesitaba dinero y los impuestos del alcohol ya no entraban y finalmente la ley seca se abolió. Digamos que la situación mundial se parece a la prohibición americana del alcohol. ¿Cuál es la naturaleza del régimen global de prohibición de drogas? Bueno, actúa de forma paradójica. Prohíbe la producción de una serie de sustancias, los entrega, por lo tanto, al mercado clandestino y a los grupos criminales y luego se sorprende de ver una relación entre droga y crimen. Es un poco paradójico, para decirlo suavemente. Y luego las externalidades negativas de la prohibición, que ya se denunciaba por parte de lo antiprohibicionista. Yo cito uno, es Milton Friedman, economista liberal, que decía la prohibición es de naturaleza soviética, es decir, que es totalmente es un atentado contra los derechos humanos y además como es soviética, totalmente ineficaz. Eso es lo que pensaba Milton Friedman, pensando que productos como la cocaína aislado en 1990 tienen un valor ridículo. Es una vieja química de hace más de 150 años, pero en el marco de la prohibición cuesta muy caro, aunque el precio disminuye. Hoy en día, como se ha dicho, los tres convenios, lo paso rápidamente, pero es la regla de los convenios del 61, 71 y 88. Me parece que su trabajo, además sobre los precursores, es súper interesante. Claro, hay un politólogo americano que escribió un artículo cuyo título era Enganchado al fracaso. Obviamente habla del régimen global de las prohibiciones y él decía no hay que oponer prohibición a legalización de las dos partes. En realidad hay dos teorías o propuestas de política de droga. Por parte de la prohibición está la guerra a la droga, la que va a volver a ser con entusiasmo el gran pacifista Donald Trump, que dice que si Colombia no destruye los campos de producción de la droga, bueno, no creo que son campos de fentanilo, serán cocaína, cita, los Estados Unidos lo harán en su lugar y no va a ser muy bonito. Que por lo menos tiene el mérito de ser franco. Está el modelo de la guerra a la droga y el modelo de la prohibición progresiva que yo decía fue adaptado por la mayoría de Europa. Y del lado de la legalización hay un modelo ultraliberal del mercado de la droga y luego un modelo de legalización controlada, legalización progresiva, de desconstrucción, etcétera, que no es el mismo. ¿Acaso Francio aún está del lado de la prohibición progresiva? Hay muchos discursos sobre el papel de los consumidores, los fumadores de cannabis que tienen sangre en sus manos. Si los consumidores no existieran, el tráfico no existiría, se dice, a tope contra los consumidores y, por supuesto, los cuidados están bloqueados, por ejemplo, en Francia, como lo saben. Sí, me quedan 5 minutos. Vale, estupendo. ¿Qué podemos contestar a la recriminalización contra los consumidores? Pues bueno, el buen sentido es de aquello que dicen, claro, si no hubiera consumidores, no habría tráfico. Si no hubiera ciclista, no hubiera bicicleta. Joder. Es decir, que una podemos decir, otro decía, viva Polonia, porque si no hubiera Polonia, no hubieran polacos. Fíjese, entonces la epidemia de SIDA nos demostró que
lejos de ser un problema, los consumidores ya son una parte de la solución, el autosoporte, la investigación participativa en los mundos de las ciencias sociales y la medicina, y hay gente incluso interesado en la investigación participativa en la palabra de moda. Claro, eso es una cita de John Farming en su libro sobre la libertad, que es de 1859, el mismo año que el aislamiento de la cocaína. Es una casualidad. L- Él decía en cuanto a los primeros, los hechos, estas intervenciones son contestables, no porque vienen a pisar la libertad del productor o del vendedor, sino es porque simplemente vienen a fastidiar la libertad del comprador, decía. Me parece, respecto a la medida de la prohibición del alcohol, pues me parece que por esta misma razón y por las externalidades negativas que han explotado con el tema de la cocaína, los partisanos de las reducciones de riesgo deben de ser menos prudentes sobre el tema de la prohibición y sobre las denuncias. Bueno, entonces, sin embargo, ha habido buenas noticias. Son pocas, pero han llegado. Muy rápidamente es la clasificación nueva del cannabis para permitir el cannabis terapéutico en Viena 2020 y la segunda que es tan importante que es el año pasado, la CND por primera vez, la ONU, ha reconocido de forma explícita el sintagma RDR, reducción de riesgos. Entonces, ¿qué significa la legalización del cannabis? Lo voy a decir en dos palabras. Hasta la legalización del cannabis por Uruguay y por otros países que han seguido, el discurso de lo antiprohibicionista era fácilmente, se decía que era un sueño utópico, como mucho, o incluso yo qué sé, de algo que no tenía ninguna relación con la realidad. Pero desde que el cannabis en algunos estados se ha legalizado, pues el mito según el cual lo antiprohibicionista no decía más que tontería, en mi opinión, ha sido bastante flagrante aquellos que criticaban esto. Entonces, de construir inteligentemente la reducción, no sé lo que quería escribir aquí, pero me parece que en los convenios hay dos urgencias. Lo había dicho ayer también por la tarde. Por una parte hay que modificar el estatuto de los psicoanalistas, que son todos sustancias prohibidas, que no es verdad. Y sin uso terapéutico, pues no, es algo escandaloso. Hay, hace falta un acceso de la hoja de coca en el mercado legal. Hay que saber algo, todos lo sabemos, pero no sabemos las consecuencias, y es que la hoja de cocaína también crecen en varios países en el mundo. Colombia, Bolivia y Perú. La presidenta de Perú, por ejemplo, acaba de ser expulsada de su país debido a la violencia ligado con el tráfico de la cocaína. Tiene eso consecuencia en la inseguridad del Estado, hay que saberlo en estos países, y el acceso de la hoja de coca en el mercado legal al menos podría disminuir un poco la violencia ligado al tráfico, porque actualmente la hoja de coca no tiene otro mercado legal que el de los traficantes. Y añado que a principios del siglo XX la colonia de Java, Holanda, ya producía hoja de coca, se había, digamos, controlado el mercado legal de la cocaína, y no me extrañaría que en algunos países donde se puede hacer la producción de la hoja de coca, no me extrañaría que aparecieran porque hace falta unas condiciones concretas, pero en 1903 sí que había un poquito de clorhidrato de cocaína en la coca. Por lo tanto, habría un mercado legal que no plantearía graves problemas gigantes para la salud en la hoja de la coca, y solamente eso va a depender de la Federación Norteamericana para estudiar este tema, como lo hizo, por ejemplo, con el cannabis terapéutico. Me voy a acelerar la cocaína hoy, ya lo he dicho.
Tengo que pasar la imagen rápidamente, pero voy a simplemente pararme sobre el hecho del final. Y es que me parece que una de las buenas razones del éxito de la cocaína, que durante mucho tiempo fue la droga de los With Famous, es una droga de la fiesta, del trabajo y del sexo, y que es también un símbolo en este principio del siglo XXI. Legalizar la cocaína, para ir muy rápidamente, el 4 de febrero de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió la legalización de la cocaína a escala mundial. Le señalo también o le indico que pidió a su embajador en Estados Unidos de volver al país tras las declaraciones pacíficas de Trump. En Suiza, la ciudad de Coire, que pertenece al cantón de Grisón, ha solicitado a la Oficina Federal de la Salud Pública examinar un proyecto de distribución de cocaína. También el alcalde de Amsterdam pide programa de prescripción de cocaína, y añado lo que hay que hacer con la cocaína, lo que hizo Amino sobre las prescripciones de cocaína, es ver qué es lo que ocurre y ver qué es lo que funciona o no. Lo hizo en 1992 Anin Mino. Y yo antes estaba al lado de John Strong y tenía un muy buen libro sobre el sistema británico y hablaba de efectivamente la prescripción de cocaína. Me están quitando el micro, lo siento, pero hay dos intervenciones más. Pero simplemente terminar que Enric Frombeck decía que la legalización de algunas drogas podría ser una medida de reducción de los riesgos. Lo siento mucho, salgo corriendo de aquí. Bueno, perdón. Perdón una vez más, vamos a escuchar Perrin Roux y Sebastián Fallu, que nos van a dar sus reflexiones para una ciencia de uso no problemático de drogas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivana. Muchísimas gracias a nuestros amigos de ATH que nos ha permitido hacer esta presentación a dos. Así que bueno, dirijo un laboratorio. Así soy profesor en Montreal, trabajo la dependencia, salud pública, redactor de sí, soy una persona afectada, es decir, soy un consumidor de droga actual y activo. Y lo que estoy buscando es transparencia, reflexividad y objetividad. La objetividad nunca ha existido. Los sexólogos tienen sexo, los padres tienen hijos, o sea que bueno, todo está implicado. No hay espacios neutros, por llamarlo de alguna manera. Vamos a presentarles una locura. Estamos hablando usos no problemáticos, que es una locura. Y esto para poder entender mejor los usos que se hacen de droga. Así que vamos a presentarlo para entenderlo. Y para eso vamos a desarrollar una sesión de drogas no problemáticas. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo. La literatura nos habla de información en cuanto a riesgos, complicaciones ligados al uso de drogas, pero es verdad que hay muy poco en cuanto a usos no problemáticas. Tenemos algunos datos, tenemos a algunos investigadores que se han aventurado, que han analizado el terreno, luego lo veremos, pero es un mundo muy poco, o sea, estudios que en cuanto a número muy poco equilibrado con relación a los riesgos y a las complicaciones. La ciencia nos parece un medio importante para poder desplegar y para generar saberes en cuanto a estos usos no problemáticos de drogas. Así que tenemos tres temas. ¿Qué es un uso no problemático? Bueno, ya es difícil definirlo, pero bueno, vamos a intentar imaginar lo que podríamos considerar como uso no problemático. ¿Cómo lo abordamos a día de hoy? Saber si hay conocimiento suficiente en cuanto a estos usos no problemáticos y hasta qué punto nos interesa desarrollar este campo. ¿Qué interés puede tener para la ciencia, para los usuarios, para todos los planes de salud pública?
Salud Pública en Colombia Británica, en el año 2004 generó este gráfico, esta figura, es un espectro de usos de sustancias que une las razones y los perfiles de consumo y las consecuencias de este consumo y para demostrar que las cosas son bastante más complicadas que lo que nos parece. La investigación se ha centrado en las consecuencias negativas y hasta cuando analizamos las variables, las formas, NAIDA, cuando esto se inscribe en sus objetivos. Lo que estamos hablando es financiamos las consecuencias sobre los efectos y no sobre el fenómeno como tal. El uso de drogas, si hablan con un antropólogo, les dirá que el sexo, el juego, el consumo de drogas son comportamientos que tienen las mismas funciones, es decir, socializar, transgredir, temas de identidad, de placer y que forman parte de la naturaleza de las personas. Y esto desde siempre. En el fondo, este espectro se fundamenta en las consecuencias. Vemos la dependencia crónica, que ya no llamamos de esta manera, pero vemos que al final hay una minoría de personas que han sido diagnosticados de esta manera. Estamos hablando de personas que tienen unas consecuencias negativas en su uso y en la sección abierta tenemos los usos no problemáticos, es decir, allí donde no se dan tanta consecuencia negativa o con un balance positivo. ¿Y por qué? Puesto que puede haber usos que pueden ser beneficiosos. Es cierto que es un espectro minoritario. Cuando hablamos de beneficios, hablamos de placer, de socialización, de efectos espirituales. Hay que salir de lo que es la salud física y respetar la definición de la OMS que habla que la salud es global, física, psíquica, social, espiritual, etcétera. Termino diciendo que es muy complejo, evidentemente que es muy complejo, pero no podemos quedarnos en esa dicotomía. Hay que reconocer la realidad. Cuando analizamos la investigación, nos damos cuenta que hay una exageración de los riesgos negativos. Cuando lo comparamos con la literatura científica en cuanto a la sexualidad de las personas, cuando vemos los títulos de las revistas, lo he analizado siempre en el campo de la sexualidad, viendo la adicción, nos damos cuenta que la proporción se invierte. Hay muy poco sobre la adicción de sexo. Es verdad que las revistas, en cambio, sí que insisten mucho en lo que son la adicción del alcohol y del tabaco. Así que bueno, nos damos cuenta que no tenemos muchísima literatura en cuanto a los usos no problemáticos. Tenemos cifras que nos vienen de las Naciones Unidas que documentan una prevalencia de los usos no problemáticos en el 90% de lo que son el uso de drogas. Es muy interesante comprobar que estos usos no problemáticos son minoritarios, pero se abordan poco, se trabaja poco, se entienden poco. Así que ¿qué es un uso no problemático? ¿Cómo podríamos calificarlo? Bueno, es un uso ordinario, simple, funcional, terapéutico. Y ahí sí que tenemos algunos autores que han propuesto modelos para entender estos usos y que efectivamente se abandonaron o que no contaron con el seguimiento por parte de otras dinámicas científicas. Tenemos a la derecha un sociólogo australiano que trabajó en cuanto al papel de las drogas dentro de las comunidades ALGT. Y luego tenemos un neuropsiquiatra que escribió en el año 2010 y que propone un modelo como las drogas como instrumento. Vio que los usos no adictivos, a él le interesan esos usos que no son usos adictivos o que llevan
a una alteración, a un trastorno. Considera que es muy importante entendernos y lo aborda desde la neurociencia para impulsar este campo de investigación, aunque es cierto que estos estudios no se han proseguido después del año 2010. Estos son algunos de los artículos que podemos encontrar y que hablan de cannabis, psicodélicos. Hay mucho conocimiento en cuanto al uso del cannabis y de psicodélicos a usos terapéuticos. También tenemos algunos artículos que hablan de estimulantes en algunos contextos, pero es una literatura esporádica y que no ha generado un movimiento en el ámbito de la investigación sobre estas temáticas. Con esta idea y con los colegas de Flora Smith y otros, hemos propuesto a la revista que dirijo, propusimos un número temático en cuanto a los usos no problemáticos para precisamente poder invitar a gente, a autores, a que, bueno, nos propusieran artículos de reflexión en cuanto a esta temática, que son usos no problemáticas. Y de verdad hemos destinado mucho tiempo a definir qué son estos usos no problemáticos. Algunos hasta me dijeron que en una sociedad donde los usos se criminalizan, se estigmatizan, hasta unos uso que no se asociara a consecuencias bueno, o a consecuencias negativas, sigue siendo un uso problemáticas porque se inscribe en una sociedad que estigmatiza este uso. Siguiendo esta dinámica y en relación con la red ARENE que creamos, es una red que pretende unir al mundo académico de distintas disciplinas con asociaciones de autosoporte, es decir, consumidores. Ahí esta red pretende generar ciencia con un enfoque participativo. Y una de las prioridades de la red en un primer seminario que organizamos hace 3 o 4 años, nos centramos en los beneficios. Esto es una parte extrema de los usos no problemáticos. Las personas, los miembros de la red quisieron que los científicos entendieran para que vieran qué beneficios nos aportaba el uso. Así que propusimos en este marco propusimos, teníamos una cohorte de personas, de usuarias de la cohorte Check-in Out y añadimos a los cuestionarios a los que sometíamos esta cohorte toda una serie de ítems que hablan de los beneficios que podemos encontrar cuando consumimos productos. Hicimos una lista de los distintos beneficios y a partir de ahí empezamos a analizar los datos. Tengo que dar las gracias a Julio, que es el estadístico y que participó en estos análisis, a Marina, que también está detrás de la red AREN. Así que, bueno, utilizamos un método, igual era la diapositiva anterior, un método que llamamos ecuación de estructural y que nos va a permitir generar categorías en función de todos estos ítems, todas estas respuestas de las personas. Utilizando este modelo estadístico podemos crear clases de beneficios, temáticas de beneficios o ámbitos de beneficios. Ahí surgieron 5 y dan respuesta total a lo que nos encontrábamos en los artículos. Hay pocos, pero en algunos. Veremos que hay beneficios terapéuticos, tenemos una búsqueda de placer, una gestión emocional, unas funciones sociales, y esto entra en línea con lo que ya descubrieron algunos investigadores. Esta tarde tendremos un taller que se va a centrar en la temática y en el proyecto y que dinamizaré con el señor Chapar. Así que esta tarde les presentaremos mayor detalle en cuanto a los perfiles de las personas en función de los beneficios buscados. Se trata de ver el porqué de los beneficios. Si no adoptamos comportamientos que solamente tienen negativos, bueno, pues hay que, siguiendo en Canadá y con colegas, quisimos estudiar quiénes eran los usuarios de cannabis.
con poco riesgo. Así que lo comparamos. Ahora mismo estamos en una segunda revisión. No me acuerdo del estudio. Estamos en una segunda revisión para demostrar quiénes son los usuarios y quién con poco riesgo con relación a aquellos que tienen un consumo de alto riesgo. Los resultados finales nos demuestran que, por ejemplo, las personas con menor riesgo serían siempre en general mujeres y que tendrían una menor frecuencia de consumo de cannabis y que no consumen tabaco y cannabis al mismo tiempo, pero que sí que fumarían y tuvieran un consumo de cannabis, porque seguramente hay una función social o porque reduce el consumo en general o de los componentes de THC u de otro tipo de mecanismos. Así que llegamos a lo que es nuestra conclusión. La idea es promover esta temática científica. Por una parte, vamos a equilibrar conocimientos, vamos a intentar poner más luz en lo que son los usos no problemáticos para entender mejor los usos problemáticos, cómo de no problemático pasa a problemático con el tiempo, adaptar respuestas en el ámbito de la salud pública a través de un mejor conocimiento de los perfiles de los usuarios. Se trata de ver qué personas están buscando este tipo de funciones a través de las drogas y de cambiar el relato en cuanto a las drogas para reducir la estigmatización. Y es lo que nos llevó a trabajar con la Asociación de Usuarios de Drogas. Hubo un informe en cuanto Moconte y bueno, este informe nos descubre hasta qué punto las palabras se estigmatizan y este informe nos ha llevado a cambiar la manera que tenemos de hablar de los usuarios, hablarles y representarles, hablar de ellos y representarles. Pero también se trata de pensar en otras políticas, porque evidentemente la realidad es mucho más compleja que todo esto. Hay que no tenemos que buscar única y exclusivamente políticas de abstinencia, políticas que busquen la abstinencia. Y hay que cambiar esta manera de pensar. Estos enfoques al final nos llevan a tratamientos o nos llevan a pensar que la abstinencia es la única manera, es el único objetivo, es lo único que es realmente eficaz. Y esto al final nos lleva a cambiar completamente nuestros enfoques. No hace mucho hablé con un enfoque mucho más cercano a lo que son enfoques de sexualidad. Se trata de darnos cuenta que es un tema que forma parte de la vida y abordarlo como tal. No hablar del tema al final genera fallecimientos. Tuvimos un joven, Mathis Boiré, que no tenía un perfil de usuario de riesgos, por lo tanto no había nada que se destinaba a él, pero sí que tenía una serie de síntomas, se acostó y al final falleció de haber tenido una mayor información que tenemos en cualquier otro tipo de campo. Si hubiera sido mejor informado, seguramente no se hubiera acostado, no se hubiera dormido y no hubiera fallecido. Evidentemente hay riesgos en esta sociedad capitalista que todo este trabajo sea recuperado o por Musk o por otras entidades, bueno, que nos dice que, bueno, que hay que consumir para mejorar nuestras características, nuestros éxitos. Bueno, pues hay que evitar todo este tipo de manera de pensar. Muchísimas gracias a a todos ustedes por haber seguido nuestra intervención. Bueno, pues esto nos permite abrir la reflexión. Hemos visto efectivamente que tenemos el almuerzo, pero aún nos queda una o dos preguntas, sabiendo que después tenemos, por tanto, este
almuerzo y de todas formas vaya a poder igualmente cruzar a los conferenciantes. Muchísimas gracias por las presentaciones. Yo tendría una pregunta para seguir la reflexión respecto a la última intervención de Peggy y San Sebastián. Lo que usted ha presentado, me parece que esto plantea o persigue, por una parte, los usos no problemáticos opuesto a la dependencia, pero me parece que tendríamos mucho que ganar si pudiéramos considerar desde el punto de vista científico la construcción médica, pero anclado igualmente en un sistema de creencia y de moral respecto de lo que es la dependencia, porque hay ejemplo etnógrafas, porque yo soy antropóloga, perdón. Sabéis que se usa mucha droga desde hace muchísimos años, sin embargo, como está insertado en un contexto cultural que algunos pueblos lo aceptan socialmente en las tribus y no están estigmatizados y también el producto natural está disponible y no conoce la dependencia, el problema o el consumo no es un factor problemático. Yo quisiera que se tuviera esa consideración. Bien, muchas gracias. Quisiera reaccionar. No ponemos precisamente lo que son los trastornos del consumo al consumo problemático, pero sí se va a debatir esto en nuestro taller, que es la salud adictología, la que no va a hablar de los usos no problemáticos en la práctica de adictológica. Sí, la respuesta es sí, tiene razón. Hay que volver a poner en en análisis estas construcciones del tiempo y no hay más que comparar la ergomanía y otras adicciones para darnos cuenta que, por supuesto, ya va más allá de lo que está estigmatizado. Muchas personas cumplen las condiciones de trabajo excesivo, pero no se condena porque se acepta socialmente. Bueno, o una pregunta, por favor, de Ámsterdam. Tengo dos comentarios. Primero, respecto a la legalización de la marihuana en Estados Unidos, que no está ya bajo control y espero que no ocurrirá en Europa. Hay centenares de productos y sustancias que, que aparece en diferente formato y está, por lo tanto, fuera de cualquier control. Y es muy diferente de tener marihuana para usos terapéuticos, pero en Estados Unidos, sin regulación, es una locura todos estos productos. Y espero que esto no ocurra en Europa. Otro tema que me gustaría subrayar es, mi amigo ha dicho al final, sobre la finalidad de la reducción de riesgos y que consiste a ayudar al usuario a minimizar los problemas asociados al consumo de droga para que los periodos caóticos sean mucho más estables y permitir que estos propios consumidores puedan participar en la sociedad con apoyo y explorando tratamiento para que no se vean estigmatizados como lo son hoy en día. Y estaría muy bien poder, digamos, generar un uso recreativo y, por lo tanto, no condenarlo. Una cosa que queremos hacer igualmente es que cada cual pueda también definir su propia recuperación manteniendo una calidad de vida. Hay muchas cosas que se pueden mejorar como resultado de la reducción de estos daños. Y estos marcadores faltan en los centros de cuidado y que solamente consideran la
abstinencia, pero yo creo que se puede gestionar de otra forma y con éxito y hay que tenerlo en cuenta. Y hay que observar que esta persona que actúa de esta manera alcanza un éxito. Por lo tanto, me parece muy interesante de ver la gestión del consumo de droga y distinguir, como yo digo, estos consumos no problemáticos. Es más un comentario, sin duda. Son dos comentarios sobre lo que usted decía anteriormente respecto a los Estados Unidos. Es cierto, yo tenía una diapositiva, es una oferta enorme, pletórica y muy diversificada. La tendencia reciente desde hace algunos años son la forma muy concentrada de cannabis que se llaman ahora resin vivant, diamante. Es decir, vemos también ese enfoque marketing de cómo se llama este producto para hacerlo más atractivo y jugar con la idea de ser una clientela premium y tener acceso a productos de lujo. Hay otra tendencia, no tuve tiempo de comentarlo, existe una gran segmentación del mercado en lo que se llama el cannabis gourmet o de lujo, que se va a producir en circuitos cortos, que cuesta muy caro para tener un cannabis de alta gama. Vemos, por lo tanto, estos productos normales y alta gama en Estados Unidos. Esto es también, eso también es la legalización a la americana, es tener una gama que corresponde a cada una de las carteras y a cada tipo de clientes para ampliar la accesibilidad al mayor número posible. Es cierto que en los modelos que se desarrollan hoy en día en algunos países de Europa no hay este desafío. Son modelos de distribución en circuito cerrado. El marketing está ausente a ese nivel. Estamos al lado contrario. Y también el modelo de Colorado fue un modelo de como un mal ejemplo en las reflexiones que se hizo en Europa de cómo legalizar el consumo del cannabis. ¿Hay otras preguntas, otro comentario, por favor? ¿O que ya la hambre aprieta demasiado? Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos los intervinientes, por favor, y gracias a los presentes y que aprovechen.